Buenos días, miércoles 27, volvemos con Despierta con CDN. Hoy hay muchas noticias que comentar y obviamente tenemos que comenzar por el Congreso. Y hay que destacar que hicieron un ejercicio de madurez, de sensatez y responsabilidad. Y me refiero al Congreso de aquí, no estoy comentando una noticia internacional. El Congreso dominicano, en ambas cámaras, porque se culminó de manera exitosa y de manera, digamos, correcta, un proceso que había iniciado de manera fallida. Fue rescatado y todavía hay muchas cosas que contar de esa historia que se movió detrás de las cámaras, off the record, como se dice, pero la imagen que uno tiene así a simple vista es que los diputados rescataron y los senadores al final se unieron a ese proceso de rescate. Exacto. Pero parece que hubo negociaciones, hubo negociaciones y hubo participación no solamente de los diputados, sino también de los senadores, o sea, hubo reuniones que finalmente dieron este resultado que ayer se aprobara, ya se aprobó en las dos cámaras y a unanimidad el proyecto de ley de extinción de dominio, o sea que eso solamente falta que sea promulgado por el Poder Ejecutivo. Buenos días. Que se podía. Yulisa y Catherine. Buenos días. Se podía. Buenos días, Héctor. Buenos días, Yulisa. Buenos días a la audiencia de Despierta con CDN. Tómense su cafecito caliente con nosotros, tecito o lo que ustedes quieran. Hoy es el Día Internacional del Perro Callejero. Hay una disparidad con relación, hay como una puja. Podría ser el 4 de julio o podría ser el 4 de abril, perdón, o el 27 de julio. En el caso de países como Colombia, Chile, se habla del Día Internacional del Perro Callejero. Yo dije, oye, pues déjame buscar por qué. O sea, del viralata, pues. Entonces, parece que un joven chileno y estudiante de periodismo recorrió toda la región pidiéndole a los gobiernos que implementen acciones para, de una manera u otra, rescatar la dignidad de los perros de la calle. En el caso de él específicamente decía que había una salida también por parte de la gente, de la ciudadanía, y era la adopción. Yo nunca he adoptado mascota. Una vez compré una a un precio módico, como para ayudar a una persona allá en el estado Mérida, en Venezuela. Te he dicho que busque una mascota. Si Yulisa quiere que yo tenga una mascota. No, yo se la regalo. Yo le he dicho que yo se la regalo. Yulisa me quiere regalar un hurón. Un cobaya. Un cobaya. Pero bueno, no sé, ya si uno tiene mascota, pues tenla completa, ¿no? A lo mejor me busco un perro grande. Pero mejor si es un viralata. Mejor si es un viralata. Tienes razón, no te voy a regalar una cobaya, te voy a regalar dos. Exacto. Dos, para que tenga la mascota completa. Para que practique de verdad. Viralata y realengo. Viralata y realengo. Que normalmente lo utilizan aquí. Allá en Venezuela se usa. No, se usa el perro callejero. Bueno, se le decía el cacri. También. Aquí le dicen que era caqui, como callejero con criollo. Era la mezcla, el perro caqui. Miren qué bello. Ahí está. Bueno, el día para los perritos. Tú sabes que los perros más lindos son esos perros caquis. Tú son te encuentras los más cariñosos. Y más cariñosos, inteligentes. Además, tú te encuentras con perros tan bonitos en la calle. Exacto. Que uno no puede creer que sean callejeros. Exacto. Pero es que ser callejero no es sinónimo de feo ni de nada. No, ¿verdad que no, Medrano? Dice Medrano que no. Eso, usted puede ser callejero y no ser feo. Usted puede ser realengo y no feo. Usted puede ser realengo y feliz. Y realengo y feo también, pero en este caso no es el caso. Estamos hablando de perros de 4 patas. Exacto. Para los que se confunden cuando decimos que usted puede ser realengo y no feo. Para los que sintonizaron tal. Exacto, no piensen que nosotros estamos llamando a nadie de esa manera. Para los que llegan ahora, por cierto, hablando de punto y aparte de los perros, ¿verdad? Punto y otro aparte. tema, entonces. Vamos, seguimos. Están cometiendo un abuso con los memes para el Día del Padre, señor. Sí, se pasaron. Ahí hay un letrero en la comida de los canes que dice, para los que son un gran papá. Ay, no. Señores, se están pasando. Hay otro que pregunta si el Día de los Padres va o no va. Exacto. Pero, ¿y qué bullying es? Y hay una campaña, ahorita se las vamos a poner. Campaña en donde los caballeros, con un rostro muy circunspecto, dicen: ya basta de corbatas, ya basta de medias. Y de calzoncillos. No merecemos más esto los padres de la República Dominicana. Yo vi eso, pero ellos dicen que
no quieren que le regalen, pero no dicen qué quieren. Exacto, estoy de Por lo menos acuerdo. hasta donde yo vi el video. ¿Qué quieres tú, Bueno, Héctor? eso se puede equilibrar. No, yo no tengo ninguna preferencia. ¿No tiene sí, preferencia? Que me sorprendan siempre. Piénsalo y da luz, danos luz. Sí, Dale que dé luz a tu luz. esposa, Que me a Jenny, a sorprenda. todos. Miren, hoy hay que hablar también de la primera huelga que le hacen los médicos o la segunda. ¿La segunda? A las autoridades actuales. Ellos dicen que van a marchar. ¿Ustedes Hablando de saben? calle, Yulisa. Sí, Hablando de calle, pero no de calle, perros, sino calle, de médicos. médicos. Sí, gente buena, gente Exacto. realenga. Hay que preguntarle a los médicos si siempre la mejor forma de protestar es evitando o bloqueándole el servicio a los usuarios. El problema de los médicos hoy, entendemos nosotros y lo vamos a analizar más adelante, que no debe ser con el gobierno, es con la CISALRIL, pero Y siempre con el aquí Consejo Nacional de la Seguridad Social. también. Que le Pero- marchen a las aseguradoras. Sí, pero aquí los platos rotos siempre se los lleva el que tiene menos vela en el entierro y es una pena. Pero hoy han sido llamados por la vicepresidenta de la República a tener una conversación. Vámonos al diálogo, le ha dicho la vicepresidenta. Ellos dicen que no, que la marcha va. Bueno, esto es un país en democracia y gracias a Dios que así sea y ojalá que siempre sea de esa manera, que marchen, que lo hagan con el debido respeto, que reclamen todo lo que tengan que reclamar, porque ciertamente una diferencia de 200 pesos para una persona que dura 10 años estudiando podría rayar en el abuso, pero hay que protestar en el lugar correcto y hay que reclamar en el método correcto, privar a la gente del servicio de salud. No siempre debe ser la práctica. Eso es como los maestros que para reclamar derecho les violan el derecho de los niños a la educación. Tenemos que avanzar nosotros en cuanto a la forma como reclamamos derechos. En cuanto a la ley de extinción de dominio, la vamos a analizar un poco más adelante. Hay algunos juristas que han hecho observaciones importantes a esa ley que ya se aprobó y ahorita, un poco más adelante, solo minutos, nosotros les ponemos la lupa. Bueno, Mientras tanto, antes de irnos a los titulares, Yulisa, nosotros vamos a tener a nuestro compañero D'Angelo Reed o a Susan Castaño en el lugar donde se va a dar esta protesta ciudadana para los usuarios de esas vías que están alrededor de la maternidad de la Altagracia, que la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que tomen las previsiones porque la manifestación va a salir de allí y va a ir hacia el Palacio Nacional. Por lo tanto, tomen las previsiones, eso a partir de las 9. Veremos a médicos. Me llamó la atención que se sumó en las últimas horas Andeclip, la Asociación de Clínicas Privadas, que están exigiendo la indexación de tarifas que vaya de acuerdo a la inflación que vive el país. Hace algunos días nosotros conversábamos con la directora del Hospital Hugo de Mendoza y ella nos comentó que las tarifas relativas a los procedimientos en algunos casos tienen más de 9 años sin revisarse. Yo imagino que en esos 9 años ha existido diálogo, comentarios, vamos a comprometernos aquí, vamos a comprometernos allá. No sé si se habrán agotado los mecanismos y si por eso entonces la decisión es de marchar. Pero de cualquier manera yo pienso que se debe tener una respuesta de, tal y como dice Yulisa, el grupo de asociaciones, el grupo de representantes del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que definitivamente son los que se sientan y toman decisión con relación a cómo avanza el sistema de salud en la República Dominicana. Los médicos, que en algún momento fueron héroes y a veces ahora parecen villanos, pues están entonces llevando adelante este plan de lucha. Veremos lo que ocurre en las próximas horas y si se sientan o no se sientan. No solamente con la vicepresidenta de la República, Mario Lama dice que este es el presidente más accesible que ha tenido el país porque siempre los atiende, que no ha tenido ningún problema. Pudiera ser, pero es que no depende de eso, depende de la CISALRIL, depende de que depende de las ARS, Yulisa. Claro, pero los reclamos a las ARS se hacen a través de la CISALRIL. ¿Y del Consejo? ¿Y del Consejo Nacional? Entonces, yo creo que esa conversación hay que tener. La República Dominicana está detenida. Se congeló en el 2001 para los temas de seguridad social y es como una retranca que no avanza. No hay manera de que entremos, de que la lupa llegue hasta las ARS. No hay manera de que eso se resuelva, se movilice. Es increíble como parecería que no hay voluntad política para que haya una solución con el tema de la seguridad social. Pero, mientras tanto, vamos a ver qué es portada hoy en Despierta con CDN, con El Caribe y cdn.com.do. Francisco Medrano está listo ya. Cuéntanos, Fran. Como no, Yulisa, buenos días. Saludos para Catherine, para Héctor y todos los amigos que están en sintonía en esta hora de la mañana con Despierta
con CDN. Vamos rápidamente a verificar la portada del periódico de nuestra casa, El Caribe, y lo hacemos con la entrevista especial del Caribe y CDN a Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, quien asegura que la reforma fiscal no será tema de agenda en lo que resta de gobierno. Sin embargo, dijo que las autoridades necesitan recursos para afrontar las obligaciones. En otro tema, los senadores convierten en ley el proyecto de extinción de dominio. La pieza aprobada como orgánica sufrió enmiendas, pero los senadores las aceptaron. En la página 18 del Caribe, en esta mañana abordamos las denuncias de abusos de JetBlue que vienen desde lejos. Las quejas más frecuentes son retrasos en los vuelos sin explicación y gente varada en los aeropuertos. Y cerramos la portada con estos niños del sector Los Mina que aprenden a tocar violín. Fundarmoriarte es un proyecto artístico-cultural fundado por la familia Ventura Espinosa en el barrio Vietnam, que fomenta valores a través de la educación musical. Vamos a presentar esta mañana también la contraportada del Caribe y vemos cómo Boston está nueva vez a los pies de David Ortiz. Es que los Medias Rojas rindieron un tributo por todo lo alto al Big Papi por su exaltación al Cooperstown. Vamos ahora a presentar la portada de CDN Digital. Accedan a nuestro portal www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer bastantes informaciones como esta del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional que dictó la apertura a juicio en el proceso penal del caso Operación 13 por el supuesto fraude millonario cometido en la Lotería Nacional el año pasado. En el plano internacional, Donald Trump revela que buscará la candidatura presidencial de los Estados Unidos para el 2024. Y cerramos la portada de CDN Digital con noticias de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, quien estrena un nuevo sencillo luego de 27 años de su muerte. Esta canción está disponible y usted la puede escuchar en CDN Digital. Así que acceda a nuestro portal esta mañana para que amplíe todas las informaciones y también adquiera la edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo lo que tenemos, Yulisa, por el momento. Retorno contigo. Gracias, Fran. Vamos al tiempo. Vamos de inmediato a ver el informe del tiempo con Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las últimas 24 a 36 horas hemos tenido la incidencia de una nube de polvo del Sahara en República Dominicana. Ayer, por ejemplo, el firmamento se tornó muy brumoso y también la sensación de calor se incrementó en gran parte del país. Hoy tendremos más partículas de polvo del Sahara, por lo menos en el transcurso de la mañana. Será muy densa y estará cubriendo gran parte del territorio nacional, aportando así esta sensación calurosa en gran parte de nuestro país. Pero esta tarde tendremos la combinación de una vaguada junto al polvo del Sahara y es por eso que los modelos de pronóstico están presentando posibilidad de algunos aguaceros en la tarde y en la noche hacia el sureste, noreste, cordillera central y parte de la región del Cibao. Estas precipitaciones serán moderadas y efectivamente estará respondiendo a la incidencia de una vaguada que estará acercándose a nuestra zona de pronóstico. Hay un sistema de alta presión al noreste de la región del Caribe que ha limitado también la formación nubosa en los últimos días, pero hoy tendremos esta lucha entre el polvo del Sahara y también la vaguada. Vamos a ver el pronóstico extendido para Santo Domingo que está presentando para los próximos 3 días y ahí lo estamos mirando. Bruma en el firmamento. No se descarta esta tarde y esta noche la producción de algunas lluvias dispersas. Vamos a ver Santiago de los Caballeros. Está presentando para los próximos 3 días el cielo parcialmente nublado, también bruma por el polvo del Sahara y también esta tarde posibilidad de algunas precipitaciones. Y al este del país, Punta Cana presenta un firmamento brumoso con temperaturas muy calientes en las próximas 24 a 48 horas por la nube de polvo del Sahara. Estas han sido las informaciones del tiempo. Gracias, Jean Suriel.
En Facebook Live hay también mucha gente conectada, cosa que nos encanta. Ya lo saben, polvo de Sahara para las próximas horas. Así que ropita suave. Yo ando así con esta blusa suelta. Yulisa también. Estamos dándole vacaciones a las chaquetas por un tiempo. Porque bueno, aunque son un instrumento sencillo y rápido para nuestra vestimenta diaria, la verdad es que uno las ve con grima. Sí. Uno las ve como de lejito. Y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Ni hablar de los caballeros. Eso es un tema para otro día. Cómo en República Dominicana sigue siendo el código de vestimenta aquella chaqueta. Señores, ya. Implementemos la chacabana para siempre. Hagámosla nuestra y más nuestra. Olvídense de las chaquetas, por lo menos en verano. Que aquí hay, ustedes saben, 2 temporadas, verano e invierno. En Facebook Live está temprano Henry Santana. Saludos, Henry, un abrazo para ti, que estás en Higüey. Comenta, Raven Cosme dice, todos los habitantes del distrito municipal de San Francisco de Jacagua esperamos que se aclare la muerte de Dariel por el roce de su vehículo. ¿Qué dicen las autoridades, Rey, de allá de San Francisco? Cuéntanos más, por favor. Cristian Chávez nos comenta algo de lo que ayer nos mandó un video. Yo no sé si la producción le dé tiempo, no lo creo, pero Cristian nos mostró el reperpero que se armó ahí en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Aquel desaguisado, dice él, pesadilla en el Aeropuerto de las Américas. No son las aerolíneas esta vez. Mala logística cuando hay retraso en vuelos. Me tenían como una bola de ping-pong del timbo al tambo, dice, cambiando de gate, de puerta. Al final terminamos de embarcar en la rampa. Deben mejorar. Eso es para la gente del Aeropuerto Internacional de las Américas. Por cierto que la denuncia de Pacheco iba más o menos en ese mismo sentido, que le cambiaron la puerta varias veces. A lo mejor eso no era responsabilidad de JetBlue, sino del aeropuerto, pero en todo caso que ellos sean los que den las explicaciones. Miriam Borges está con nosotros, dice, buenos días, Catherine Yulisa, ese gran equipo de Despierta. Saludos para Nelson en donde quiera que esté. Dice, como Héctor no tiene preferencias en el tema del Día del Padre. Oye, Héctor, dice, hay que enviarle un par de chancletas samuráis como regalo. ¿Qué crees? Oye, Héctor, ¿tú usaste tu chancleta samurái? No. ¿No usaste chancletas samuráis? Oye, eso. No, ni te dieron con una chancleta samurái. Mucho menos. Ah, ok. Mira, Mel Argüello está con nosotros, dice 166,000 pollos de engorde han sido incinerados. Eso es allá en Europa por la gripe aviar. Hay que prestarle atención. Por cierto, Asia está en alerta máxima por el tema de la viruela del mono, viruela del simio. Dice, Yulisa, eres hermosa, linda. Ay, gracias. Delio Samuel Marmolejos con nosotros, Santiago Rosario, él dice que está lluvioso Puerto Plata, la novia del Atlántico. Cibao Alonso está en Miami, Florida, nos manda saludos desde Altamira, también nos saludan. Qué bueno que haya gente de todas partes conectada. En San Pedro también está Ivana Fulgencio. Felipe Padilla comenta, arrecian las incidencias por el cambio climático, todavía no tenemos los radares de Jean Suriel. A ustedes, gracias. Amparo Díaz pregunta sobre si la ley de extinción de dominio es retroactiva. Sobre eso se salvó el artículo, creo que era el artículo 4, si no me equivoco, y se estableció un plazo de 20 años para el tema de la persecución. Pero vamos a hablar de la ley de extinción de dominio un poquito más adelante. Tenemos un caso que nos llega desde Los Alcarrizos en la sección de Periodista por un Minuto. Denuncian que el ayuntamiento detuvo los trabajos que realizaba Obras Públicas con la excusa de que las calles no están en condición de ser asfaltadas. Vean. Aquí en el Villalina Tercero, haciendo un pequeño reportaje con relación a los trabajos que están haciendo Obras Públicas, los cuales han sido parados por el Ayuntamiento de Los Alcarrizos, con la excusa de que las calles no están en condiciones para continuar siendo bacheadas. Miren ustedes mismos y digan, sean ustedes el jurado. Díganme ustedes si esa calle no está preparada para bachear. Esa es la calle que comunica al centro comunal. Sí, así es. Vamos. En estos momentos estamos haciendo este reportaje para que ustedes sean testigos y vean si la calle está en condiciones o no está en condiciones. Esta calle tiene sus aceras y su contenedor, tiene su toca y está en condiciones, no la faltaron. Continuamos. Este pequeño badén, aquí estamos en la calle del centro comunal, calle principal. Así que mi gente, vamos a querer una respuesta de Cristian Encarnación con relación a esto. Son las 7:27 de la mañana, ahora vamos al interior del país a pasar resumen de las noticias.
El productor agrícola Leonardo Alcántara denunció que desconocidos le incendiaron una plantación de víveres de su propiedad, ubicada en el kilómetro 3 de la carretera San Juan-Asua. Durante el incendio, más de 1000 matas de guineos y rulos resultaron afectadas. Más de una década llevan paralizados los trabajos de construcción del edificio que alojará el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santiago. A pesar de tener el 85% de avance, las autoridades correspondientes no se deciden a finalizar la obra, según denunció el coronel Alexis Moscat. Decenas de padres de estudiantes de la escuela Martín Hiraldo Cruz de la comunidad Palmar Grande en Altamira, Puerto Plata, solicitan de las autoridades del Ministerio de Educación la terminación de la obra, la cual tiene 3 años paralizada y está en un 90%. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos mostró a técnicos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo los avances experimentados en la construcción de la presa Montegrande durante un recorrido realizado en la obra hidráulica localizada en la zona limítrofe de Asua y Barahona. Lisa Gil, CDN. Bueno, vamos a hacer un comentario breve sobre algo que ya hemos abordado durante el inicio del programa y es el relativo a esa aprobación. Sobraron los votos después de que faltaban muchos para la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio, compañeros. Fue por unanimidad que pasó esa pieza ahí en la Cámara Alta. Nuestro compañero Samuel Guzmán estuvo en el lugar y vale la pena que escuchemos las posiciones de los senadores. A mí me interesa particularmente escuchar lo que dijo Iván Lorenzo, quien había sido un abanderado crítico del proyecto de ley y que también había pedido que se incluyera algo que todavía está en entredicho, no se quedó ahí, por supuesto, en la ley de extinción de dominio, pero que él lo tenía como bandera y era el asunto de la elusión fiscal. Veamos. Los 29 senadores presentes en el último día de la actual legislatura dieron el voto favorable al proyecto que desde hace más de un año impulsaba el legislador Antonio Taveras. Esta ley ya, que será promulgada próximamente, contiene los elementos para hacer un mecanismo rápido para que este pueblo recupere lo robado de todo aquello que fueron al gobierno en el pasado y robaron y defalcaron. Legisladores de la oposición también respaldaron la iniciativa, que fue aprobada sin la elusión fiscal y la retrospectividad, dos de los puntos escollosos para la aprobación de la pieza. El artículo 110 de la Constitución, que establece que ninguna ley puede ser retroactiva, salvo que beneficie al que está sui judice o al que está implicado. Eso era básico. El tema de la retroactividad, que la querían poner, que retrospectividad, que cuando le hablamos de eso nos dijeron, pero que la de Colombia sí, Colombia en su Constitución sí permite la retroactividad. Que quedara claro el fardo de la prueba. Los congresistas de todos los partidos han hecho un sacrificio para que pudiéramos llegar hasta aquí. Estoy convencido de que la sociedad dominicana hoy celebrará con júbilo y alegría que aquí en el Congreso Nacional nos hemos puesto de acuerdo para una iniciativa que en los próximos días se convertirá en ley, que es el anhelo de toda la sociedad dominicana. El proyecto fue aprobado como orgánico, lo cual, según congresistas de la oposición y del oficialismo, reduce las posibilidades de que el mismo sea impugnado en el Tribunal Constitucional. La ley de extinción de dominio debe ser enviada ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, yo creo que hay que destacar la labor que ha hecho la comunidad jurídica en el sentido de aportar con datos y con definitivamente instrumentos legales a una pieza que podría todavía, evidentemente se va a aprobar, el presidente de la República la va a firmar, la va a avalar, eso no va a ser sorpresa. No sé qué va a pasar en el Tribunal Constitucional, porque todavía, al parecer, y lo que me comenta Yulisa y Héctor también, hay algunos juristas que tienen dudas con respecto a uno que otro articulado. ¿Qué hay que destacar? Que, por ejemplo, se entendió que una legislación de esta índole debería o debía tener
un carácter orgánico, no un carácter ordinario, porque entonces se iba a caer de plano. Ahora podrían quizás discutirse algunos artículos en el Constitucional, pero no la pieza entera. Y yo creo que eso hay que destacarlo. Hay que también entender el rol que han jugado los congresistas que le enmendaron la plana a ese proyecto que llegó desde el Senado y que algunos legisladores defendían como un perro con un hueso, cuando se sabía, y era más que lógico, cualquiera que no supiera de leyes, que no iba a pasar ninguna prueba en el Constitucional. Al parecer la situación ha sido medianamente enmendada, veremos los aportes que se den en ese sentido y el tema de los reglamentos. Que no se utilice esta bandera de que se aprobó la ley de extinción de dominio para que mañana, como he visto en algunos titulares, se quiera asociar casos que están en justicia y que le quedan por poco, 2, 3 o 4 años en justicia, para decir, esta ley va a servir para quitarle todo lo robado a aquello. Señores, hay que darle tiempo al tiempo. Yo entiendo, lógicamente, que hay expectativa, que la gente está harta de todo lo que algunos corruptos han decidido dilapidar al erario, pero no es verdad que con un discurso populista vamos a cambiar las cosas. Al contrario, vamos a sumar niveles de ansiedad a una colectividad que tiene un hartazgo más que lógico. Así que los titulares rimbombantes de esta es la ley que le va a quitar todo lo robado a fulano, mengano y sultanejo. Esperen, primero eso tiene que seguir un curso que puede tardar 2, 3, 4 años. Los reglamentos de esa ley de extinción de dominio también tendrán que seguir su proceso, además de alguno que otro recurso que quizás llegará al Constitucional. Hay varias cosas reveladoras en este proceso de aprobación de la ley de extinción de dominio. Lo que pasó en la Cámara de Diputados, que no fue lo ideal, pero fue lo mejor que pudieron hacer, digamos, para traducirlo en frases cohetes que ya ustedes han escuchado. No es una ley perfecta, pero era la ley posible. ¿Se acuerdan de eso? Eso ha pasado en todas las leyes que se han aprobado patichuecas en República Dominicana. Es una ley posible. Vamos a ver ahora si se promulga, evidentemente con las manifestaciones que se han visto en la noche de ayer, inclusive sin promulgarse, pues eso puede entenderse como una presión para la promulgación de parte del Poder Ejecutivo. El trabajo que hizo la Cámara de Diputados de modificar 40 artículos en menos de una semana, prácticamente en 3 días, yo creo que merece, aunque sea una ley posible y no una ley adecuada, merece el reconocimiento. Pacheco se portó como un verdadero político, como un verdadero congresista. No siempre él se porta de esa manera, pero en esta ocasión hay que decirle al César lo que es del César. Pacheco le ha dado una lección al Senado. Para quienes se quieran poner bravitos o no, yo creo que se ha hecho lo correcto. Se ha demostrado que la ley de extinción de dominio venía con problemas desde el origen y que tenían que ser modificados. Si yo fuera senador, hoy tendría vergüenza, porque le han desbaratado la ley y le han arreglado 40 artículos, lo que deja dicho de una manera sine qua non que lo que se había aprobado en el Senado era una ley incorrecta, que todo aquello de recuperar lo robado no era más que un discurso populista, y que muchos de los que trabajaron en esa ley estaban haciendo un verdadero tollo, trabajando para convertir o para diseñar una ley a la medida de los extorsionadores. Y uno no quisiera seguir analizando el papel del Senado, pero yo creo que ha sido muy revelador lo que ha pasado, muy revelador. Y entiendo que tanto el Senado en conjunto como los senadores tienen que sentarse algunos minutos y hacer un acto de reflexión sobre qué era lo que estaban haciendo, sobre si esa es la forma en la que han trabajado todo lo que les ha llegado a la mano y sobre cuáles eran los hilos que movían detrás del Senado que se aprobara un disparate de ley como esa. Y podríamos pasarnos 1 hora analizando la modificación de los 40 artículos, pero esos senadores que están ahí promovían que a cualquier persona que dijera alegremente que usted, empresario, comerciante, emprendedor, padre de familia, mujer de familia, de trabajo, quien sea, que usted
por cualquier situación, hasta de envidia o rencilla personal, usted no podía tener lo que tiene, sea una casa, un carro, lo que sea. Esa persona, simplemente la acción de esa denuncia podía generar que usted perdiera lo que tiene y esa persona recibiera un 3% de lo que a usted le quitaban. Díganme si eso debió permitirse en el Senado. Pero eso es solamente una cosa. Atentar contra el derecho de propiedad de los adquirientes de buena fe, eso es atentar contra la Constitución. La Constitución de este país y el crecimiento económico de este país está cimentado sobre los hombros de los hombres y mujeres trabajadoras, de los empresarios, comerciantes y emprendedores, y los que no son comerciantes ni emprendedores y que trabajan todos los días, las horas que tienen que trabajar para que este país progrese. Sobre esa gente está cimentada la Constitución y la economía de este país, y ese Senado legisló para destruir eso. Como si nosotros sintiéramos que necesitamos un tipo de administración gubernamental y de justicia distinta y estuviéramos emulando y envidiando la Venezuela de los últimos años de Hugo Chávez y de todos los años hasta ahora de Nicolás Maduro. Eso es lo que se gestó en ese Senado y tenemos que estar conscientes de cuál fue el papel que jugaron esos senadores. No podemos poner una memoria en olvido cuando apenas está caliente la ley de extinción de dominio. No es buena. La ley de extinción de dominio que se ha aprobado no es buena ni cerca. Es bueno que eso se sepa. Y la aprobación de esta ley de extinción de dominio tiene algunos artículos que van a traer muchos dolores de cabeza a este país, a gente de trabajo y a gente que no tiene nada que ver con delitos. Uno no entiende, pero pronto sabremos cuáles son los intereses subrepticios que hay en ese Congreso para aprobar una ley como esa. ¿Quién verdaderamente mueve los hilos? Los que antes eran unos kamikazes, un cartel en contra de los intereses del país y a favor de la corrupción y de que se roben lo del Estado, hoy son patriotas según los mismos que los acusaban. Entonces, miren, este proceso no puede pasar al olvido sin un análisis. No puede pasar al olvido sin un análisis. No podemos ser un país que vea atentada su institucionalidad, su democracia, su constitución, sus derechos y que simplemente a esas cosas les pasemos la página. No podemos hacer eso. Por eso hay países que hoy no pueden pasar la página y tienen simplemente que arrastrar sus pies y mirar hacia abajo. Y Catherine puede darnos una clase sobre eso, porque su país sabe lo que es tener que mirar hacia abajo arrastrando los pies por no haberse levantado en el momento correcto, por haber pasado la página sin hacerle un análisis al papel de sus políticos. Y eso que ha hecho el Senado de la República Dominicana con esa ley merece un análisis de la sociedad dominicana en pleno. Eso, además de esta clase política gobernante, de que ese proyecto de ley se aprobara sí o sí, sin importar lo que contenía, sin importar los derechos que vulneraban y la forma como se aprobara, eso merece un análisis y merece un análisis responsable de la gente que piensa y que se levanta a trabajar todos los días para echar hacia adelante sin robar, sin cogerse lo que no es suyo y sin tener un salario que le llegue, trabaje o no trabaje. Eso hay que analizarlo y hay que darle el peso específico que tiene. Los juristas que hablaron en su momento no se han callado todavía, siguen diciendo que esa ley tiene falencias y que hay artículos peligrosos. De más está decirles que aquel discurso de recuperar lo robado, para recuperar lo robado a los que salieron, eso es falso. Eso es falso porque esa ley no tiene retroactividad ni retrospectividad, que al final simplemente son diferentes acepciones de un mismo concepto, pero al final no la tiene. Todo el que creía que por venganza o por justicia a Jean Alain le iban a quitar todo lo que tiene, a Alexis Medina todo lo que tiene, a los expedientes que ya fueron sometidos, a lo de Operación 13 todo lo que tiene, a lo de Odebrecht todo lo que tiene, por mencionar los que ya han sido sometidos, eso simplemente fue un cuento de caminos.
para intentar aprobar una ley que era un peligro expansivo. Eso no va a ser de esa manera. Sépalo, asimílelo y asúmalo. Esa ley es para el futuro, es para los que vienen. Y ustedes verán que las palabras proféticas de Miriam Germán, de que ojalá no se utilice ese proyecto de ley para la extorsión, van a tener un peso específico en lo adelante. Y ojalá que las autoridades, que los reglamentos, que por cierto, para redactar un reglamento usted no puede modificar ni una coma de esa ley. Así es. Ni una coma de la ley. Por más reglamento que le hagan, esa ley tendrá aplicación tal cual lo que quiso ese legislador. Que siga el entierro, pero ustedes verán quiénes son los que primeros van a enterrar con la ley de extinción de dominio, porque es una ley que merece el país. Nosotros necesitamos una ley para los narcotraficantes, los lavadores y los que trafican con personas. Todas las demás cosas están contenidas en las leyes de la República Dominicana, un país que está sobrelegislado. Pero quienes trabajaron ese proyecto de ley no pensaron en los narcotraficantes, en los traficantes de personas ni en los lavadores de dinero. En eso fueron en lo que menos pensaron. A eso es a lo que menos tiempo le dedicaron. Pero vamos a ver, al final, simplemente analícenlo, no pierdan el tiempo de analizarlo y luego, entonces, cada quien sacará sus propias conclusiones. Los merecemos. No olvidemos esta página de la Ley de Extinción de Dominio. Vamos a ver cuál va a ser el paso adelante. Que ciertamente hubo dos advertencias fundamentales que hacía la comunidad jurídica. Los aspectos de la ley que chocaban con la Constitución, por un lado, y por otro lado también el riesgo de que esta ley, con una esencia positiva, con una importancia que todo el mundo ha admitido, sea mal utilizada por quienes tenían la facultad de aplicarla. Entonces digamos que el primer aspecto aparentemente ha sido salvado. El tema de los aspectos que chocaban con la Constitución, podemos decir, aunque no sea, quizá no se ha analizado todavía el proyecto que ya finalmente salió. Fue un proceso muy rápido, ¿verdad? Un proceso de apenas 2 o 3 días. Pero aparentemente sí se resolvió ese aspecto de garantizar que no sea declarado inconstitucional por el TC en caso de que algún sector fuera. Pero sí sigue ese segundo aspecto, el riesgo de que sea mal aplicado. Con relación al rol del Congreso, estoy totalmente de acuerdo contigo, Yulisa, en que tienen que revisarse, porque no por el hecho de que este proceso haya tenido, digamos que un final feliz, podemos dejar de resaltar esos pasos erráticos que estaba dando el Congreso, sobre todo el Senado, ante los ojos de la ciudadanía, a pesar de la advertencia que estaban haciendo los juristas que son especialistas en el estudio de la Constitución. O sea, los juristas prácticamente ya habían llegado a una unanimidad antes que el Congreso con relación a ciertos aspectos y el Senado no obtemperaba, no hacía caso a ninguno de estos planteamientos que finalmente se recogió en este consenso al que llegó tanto el Congreso en ambas cámaras. Varias personas dijeron cuando se produjo la parte, digamos que del rescate de los diputados, que eso era lo beneficioso de que nosotros tuviéramos un Congreso bicameral. En cierto modo es así, pero una Cámara no está para enmendar los errores de otros. O sea, esa no es la función ni de los diputados ni de los senadores. La sensatez debió primar desde el principio. Vamos a la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Es un placer que sigan ahí en sintonía. Como todos los miércoles presentamos la entrevista especial que corresponde al almuerzo conjunto del periódico El Caribe y CDN Canal 37. Entrevista que usted verá además en extenso en el periódico El Caribe, versión impresa también en digital y en nuestro sitio en internet. Tenemos el gusto de presentar durante la mañana de hoy al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa. Gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Gracias por tenerme de nuevo en casa, porque el Caribe es mi casa por 8 años.
publiqué una columna semanal. Fue todo un periodo de aprendizaje, de producción, y estoy muy, muy satisfecho y muy contento de estar de vuelta acá. Estamos tomando esta entrevista. Normalmente la empieza a moderar nuestro querido Nelson Rodríguez, que está de vacaciones, nos ha pedido excusas, sin embargo estamos muy atentos a lo que vamos a conversar en la jornada de hoy, pero voy a darle la palabra a Yulisa porque así lo tenemos ya establecido. Hacemos un trabajo de equipo. Y a Nelson que llegue pronto a ocupar su silla. Lo extrañamos. Pavel, ¿te esperabas el nombramiento de ministro en este momento? Para nada. Ya se sabía que iba a haber un escarceo, una especie de movimientos administrativos, pero ¿tenías idea? ¿En qué momento te enteras? No tenía ninguna idea. No sabía que el presidente estaba considerando la posibilidad de que el exministro Seara ocupara la posición en el Ministerio de Medio Ambiente, de tal manera que fue una sorpresa todo, una sorpresa que se planteara esa posibilidad y luego una sorpresa que se me pidiera a mí que ocupara la posición, un poco de shock, pero obviamente el desafío estaba planteado, los equipos estaban entusiasmados de que el equipo dentro del ministerio de que yo pudiera asumir la posición para continuar con la senda trazada. Y profundizar esa agenda trazada. Digamos que percibimos que yo asumiendo la posición de ministro pudiéramos continuar avanzando, profundizando la agenda que habíamos trazado y creo que el tema es darle calidad a la política pública. Esa es nuestra misión y nuestro desafío. En un momento, como tú un poco lo introdujiste ahora, en un momento de un desafío económico muy significativo por el contexto internacional tan complejo e incierto que estamos viviendo. A propósito, ministro, de eso último que usted dice, ¿cómo vislumbra el gobierno desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que va a ser la economía en estos próximos 6 meses, los últimos 6 meses del año? Sí, las previsiones que hace el Ministerio de Economía junto con el Banco Central y Hacienda, o sea, estas tres entidades producen, lo publica el Ministerio de Economía, pero es una producción conjunta entre las tres entidades, el marco macroeconómico. Y se publica 2 veces al año, una vez en marzo y otra en noviembre, y ese marco sirve para elaborar el presupuesto del año siguiente. Nuestra última actualización del macroeconómico apunta a que vamos a tener un buen cierre de año. No prevemos problemas en lo que se refiere a los agregados macroeconómicos, obviamente excepto el tema de inflación, pero en términos de los agregados macroeconómicos, es decir, en particular el PIB, el Producto Interno Bruto, vamos a terminar creciendo a una tasa del 5%. Esta estimación considera los efectos de un ambiente internacional incierto y de los efectos que pueda tener en el crecimiento global y en el crecimiento del país derivado del ajuste en la política monetaria que está habiendo en el mundo, un aumento en las tasas de política monetaria en todo el mundo y un ajuste de las tasas de interés en los mercados y en el mercado nacional. O sea que a pesar del ambiente vamos a terminar en un año macroeconómicamente hablando bastante bueno. Yo creo que el desafío es más de social, ¿no? Y de obviamente contener los efectos, asociado a eso, contener los efectos de la inflación. Ministro, así que vamos a tener un buen año, el empleo se va a seguir recuperando. En este momento tenemos casi 4.7 millones de personas ocupadas, la última información que tenemos del primer trimestre del año 2022. Eso es un empleo igual al visto previo a la pandemia. Así que ya estamos en ese ámbito plenamente recuperado y la economía va a seguir creciendo y generando más empleos. Ministro, tal como usted apunta, le ha tocado al gobierno gobernar en un contexto bien complicado, situaciones que nadie se esperaba, pero todavía hay la idea en mucha gente de que la inflación es producto y culpa de las actuales autoridades. ¿Qué tanto le está costando esta crisis al gobierno? ¿Cuánto? Bueno, mira, la inflación es un fenómeno que está internacional y se asocia, digamos, a 2 elementos. El primero es la recuperación económica global y en el país. Fue tan intensa la recuperación y tan profunda la destrucción productiva que se asoció a la pandemia, que cuando la gente, digamos, cuando se liberan las restricciones y la gente sale a la calle y puede interactuar, aumenta la demanda de consumo de manera muy intensa, pero al mismo tiempo aumenta la demanda de inversión. O sea, las empresas
salen a invertir, planes contenidos de inversión, que se produce un aumento de la demanda muy, muy significativo y no teníamos la capacidad de oferta en el mundo, porque las empresas habían cerrado, porque las cadenas de suministro estaban rotas, ¿no? Y reconstituir una empresa y reconstituir una cadena de suministro es muy difícil. O sea, no es una cosa de que, bueno, aumenta la demanda y ya tú puedes parar un negocio en base a eso y empezar a ofertar. No, o sea, reconstruir la capacidad productiva toma bastante tiempo y no había la capacidad de respuesta en la economía y los precios crecen de manera significativa. En el caso dominicano, la recuperación fue tan explosiva que explica en parte, solo en parte, debo decir, la inflación nacional. La principal causa de la inflación nacional es externa, pero hay un componente también interno derivado del fuerte aumento en la actividad, que no esperábamos un aumento tan intenso de la actividad productiva. Recuérdense que las previsiones en el año pasado para el crecimiento empezaron siendo relativamente modestas y terminamos con un crecimiento del 12%, por encima incluso de la última previsión que era de 10%. O sea, realmente muy, muy significativo. Entonces, difícil nosotros poder decir que el gobierno fue responsable de eso. Es un fenómeno internacional, está pasando a todo el mundo. En Estados Unidos la inflación se multiplicó por 4, normalmente en Estados Unidos de 2% y cerró en 8%. En la República Dominicana no ha sido tan intenso, pero duplica. Es decir, normalmente la inflación en el país es de 3-4% y estamos en 8%, 9%. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es tratar de proteger a la gente. Hay un imperativo ético de proteger a la gente en unas circunstancias muy excepcionales y entonces la decisión fue vamos a congelar los precios de los combustibles para evitar que no solo la gente compre los combustibles más caros, sino que compre los productos que usan combustible para ser producidos y colocados en los mercados, porque hasta los productos menos procesados llevan un componente de combustible. Es decir, para usted producir yuca, usted tiene que jalar agua con una bomba y la bomba se mueve con diésel. Entonces, si el diésel sube de precio, al final la yuca va a subir de precio. Entonces, el gobierno decidió subsidiar combustible, pero además fertilizantes y otro conjunto de productos. Entonces, eso ha permitido que la inflación no fuese tan elevada como hubiese sido si hubiésemos permitido que los combustibles se comportaran, el precio de los combustibles se comportaran como se comportan normalmente asociados a los precios de importación de crudo o de producto terminado. Probablemente estuviéramos hablando de una inflación 70% más elevada, pudiera haber alcanzado 15%, hay diferentes estimaciones, depende de la metodología que use, pero hubiéramos alcanzado una inflación del 13%, 14% hasta el 16%. Algunas estimaciones apuntan casi a eso. Entonces, la verdad es que hemos logrado contener el embate a un costo fiscal sin duda muy, muy significativo. Hasta, ya ustedes conocen que hasta mediados de año la inversión pública, el gasto público para contener los efectos de la inflación andaban por 35.000 millones de pesos, de los cuales 25.000 millones es combustibles. Si proyectamos eso a final de año, probablemente no va a duplicar la cifra del primer semestre, probablemente va a ser un poco menor porque los precios de varias de las materias primas, incluyendo el petróleo, ha venido cediendo por temores a una inflación, a una recesión o a una disminución de la actividad. Yo no creo que vamos a llegar a una recesión, sino a una disminución de la actividad económica global como resultado del aumento en las tasas de interés precisamente para frenar la inflación. Entonces probablemente vamos a terminar con un subsidio global de 60.000 millones. Pero es difícil preverlo, depende de cómo se comporte el precio de los hidrocarburos, que es el componente fundamental del subsidio. Obviamente eso va a implicar revisar el plan y el presupuesto. Todavía no me quiero adelantar a lo que van a proponer el gobierno a través de las autoridades de Hacienda, pero tenemos que ajustarnos a esa realidad y el plan no es una camisa de fuerza y los proyectos de inversión no están escritos en piedra, ni la meta de déficit está escrita en piedra, sino que tenemos que ser flexibles ante situaciones extraordinarias. Los planes son rutas por donde tú quieres caminar, pero tienes que responder a la situación extraordinaria y la respuesta que ha dado ha contribuido a aliviar la situación. No la resuelve. La inflación está ahí, pero si no se hubiera hecho eso, hubiese sido mucho peor.
Ministro, esa respuesta extensa que usted da podría, de alguna manera, explicar parte de la pregunta que se hace desde la acera opositora de por qué la República Dominicana muestra un índice inflacionario alto con respecto a otros países de la región que también están sufriendo de los embates de la inflación internacional, el tema de la guerra en Ucrania, caso de países centroamericanos, caso de Bolivia. Pero quiero que nos amplíe sobre ese particular porque ese razonamiento es muy básico y parecería sencillo, pero tiene otra explicación. Hay una posible explicación. Yo creo que hay que indagar más en eso, hacer estudios comparados. Una posible explicación es que la recuperación económica en el país ha sido mucho más intensa de lo que ha sido en otros países. Si la tasa, estamos hablando de una tasa más del doble de lo normal. O sea, cuando tiene un aumento en la producción de esa, una recuperación de la demanda de ese nivel, pues obviamente el efecto en los precios es más fuerte en otros países que, digamos, terminaron creciendo en 2021 y en el primer semestre de 2022 a tasas mucho más modestas. Eso es una explicación. Es decir, la producción nacional no pudo responder al aumento en la demanda tan intenso como se vio. Otra explicación también es, bueno, ¿cómo tú mides la inflación? Tú la mides con una canasta. Cada país tiene, digamos, una canasta de un consumidor o una consumidora atípica, promedio. Y así es que se mide, se le siguen los precios a esa canasta que consume ese consumidor típico. Probablemente la canasta de un consumidor típico en la República Dominicana está mucho más influenciado por los productos importados o por los insumos importados de los productos que se producen localmente que en otros países. A veces se compara, por ejemplo, con el caso de Guatemala. Dice, bueno, pero Guatemala, que es una economía de un tamaño no muy lejano al nuestro, pero ¿qué pasa? Guatemala tiene un 60% de su población indígena y de ese 60%, una proporción muy elevada es población que vive en comunidades indígenas con un nivel de conexión a los mercados mucho más limitado que en la República Dominicana. O sea, que es una manipulación. No, es que sencillamente la inflación externa golpea menos al hogar promedio guatemalteco. Eso es una hipótesis, no digo que esto esté sucediendo. Golpea menos a un hogar promedio guatemalteco porque una parte de ese hogar promedio está influido, esa estimación está influida por una población que no está tan conectada a los mercados, sino que vive mucho del autoconsumo, de la producción para el autoconsumo. Ese, por ejemplo, es una explicación. Pero no quiero con esto decir que esos factores agotan totalmente la explicación, ¿no? Pero yo lo que insistiría en que la inflación hubiese sido mucho mayor si el gobierno no decide de una manera atípica, pero también decidida por proteger a la gente congelando los precios de los hidrocarburos y subsidiando y decidiendo invertir recursos que nosotros todos y todas quisiéramos ver invertidos en salud, en educación, en infraestructura, y diciendo, bueno, pero ahora hay una urgencia, hay, repito, como dije, un imperativo ético de proteger a la gente. Vamos a ver cómo financiamos eso, si el déficit va a tener que ser un poco más alto y tendremos que aumentar un poco la deuda, o cuáles proyectos de inversión pública van a tener o cuáles programas que se financian con gastos corrientes van a tener que ser escalados hacia la baja, pospuestos un poco para financiar la protección que el gobierno ha tenido que asumir de la población. Ministro, cada vez que se habla de proteger a la gente, siempre el gobierno se refiere a proteger a los de la clase quizás más desprotegida. Los que reciben ayudas, los que muchas veces tienen salarios de trabajo de sueldo mínimo, pero se olvidan mucho de la clase media y eso pareciera una práctica de todos los gobiernos. En lo que va de gobierno de la actual administración, las tasas de interés han subido 3 veces y eso evidentemente presiona el bolsillo, sobre todo de la clase media. Cuando se habló del bono de los 1.500 pesos, de salir en ayuda de la gente que menos posibilidades tenía, de abaratar la canasta básica familiar, muchas personas se quejaron de que todas las medidas que el gobierno toma no impactan ni siquiera de lado a la clase media. Y es la clase media la que soporta en gran medida la economía de la República Dominicana. ¿Está pensando el gobierno actual, la administración que usted soporta en gran medida, en cómo mejorar la situación del bolsillo de la clase media? Mira, obviamente la crisis de precios golpea a todos, el aumento de precios golpea a todo el mundo y las medidas de subsidio benefician a todo el mundo, no solo a los sectores más desprotegidos.
Cuando tú congelas el precio de los combustibles, tú estás apoyando también a los sectores medios que tienen pero cuando sube la tasa de interés, vehículos propios. Claro, no vamos a salir librados del efecto de la situación, de ninguna manera. Ahora, cuando tú te enfrentas a esa situación, dices, bueno, yo estoy protegiendo a todo el mundo, conteniendo el aumento de precios. Pero cuando se trata de dar recursos para ayudar a la gente, tengo que priorizar. Y en un entorno de tantas restricciones de recursos, el gobierno tiene el compromiso de proteger a quienes menos capacidad de lidiar con la situación tienen, y esos son los sectores más pobres, los que tienen empleos más precarios, los que reciben menores recursos, los que acceden a servicios públicos frente a los cuales tenemos el desafío de mejorar su calidad. Entonces, hay que discriminar. ¿Dónde está la clase media en el plan de recuperación económica que tiene el gobierno? Porque estamos ganando lo mismo, la gente gana lo mismo, excepto los salarios mínimos que fueron aumentados en el pasado. Bueno, repito, la prioridad tiene que ser con los más pobres. O sea, ahí no hay discusión, pero las medidas de contención de los precios están beneficiando a todo el mundo. Ahí está una medida concreta que beneficia a los sectores medios. Pero la prioridad, o sea, en el balance, la política tiene que ser más para los que menos tienen y menos para los que tienen más. Una de las críticas, ministro, que se le ha hecho a este gobierno es el tema de la inversión. Usted explicaba que muchos recursos se han tomado para gasto, porque hay que, sobre todo el gasto social. Y uno se pregunta, ¿no es suficiente ya con Supérate? ¿No es suficiente ya con todo lo que se ha hecho desde el Servicio Nacional de Salud para la clase pobre? ¿Por qué seguir, por ejemplo, con estos programas puntuales que a veces uno no lo ve tampoco como una solución a problemas, sino como una medida más política para bajar la tensión social? Es una medida económica que procura paliar la situación, pero claramente tenemos el desafío de darle una perspectiva de largo plazo a la política de protección social. No puede tratarse de una transferencia de recursos pura y simplemente. Entonces hay que transformar, y en eso estamos trabajando junto con Supérate, en transformar el programa desde uno que transfiere a hogares pobres muy legítimo, absolutamente necesario, hacia un programa que crea capacidades. Es decir, ¿cómo tú lo haces? Bueno, por ejemplo, la línea que tenemos con Supérate es movernos hacia crear transferencias monetarias, pero creando capacidades para la empleabilidad o creando capacidades para el emprendimiento. ¿Ya? Entonces, junto con todas las demás condicionalidades que hay y que se han debilitado, digamos que gobiernos pasados no lograron que fuese suficientemente robusta. Por ejemplo, la transferencia condicionada, te doy una transferencia siempre y cuando lleven los niños y las niñas a la escuela. Sí. Bueno, ahora tenemos que pensar, y estamos pensando moverlo hacia, no solo tienes que llevar a los niños y niñas a la escuela, sino que tienes que hacer que tus adolescentes terminen la secundaria. Porque sabemos que los muchachos abandonan la escuela en tercero de bachillerato, bueno, en nuestra época era tercero de bachillerato, cuarto de bachillerato, es decir, quinto, sexto. Entonces tenemos una brecha de cobertura en educación secundaria, que especialmente los jóvenes de sexo masculino abandonan la escuela muy tempranamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mover el programa para decir, te doy la transferencia, pero a cambio de que tus hijos o hijas, o quienes estén bajo tu cuidado, de jóvenes, adolescentes, terminen la escuela secundaria. Ya, por ahí, digamos, vamos. O te doy la transferencia siempre y cuando tú hagas tal y tal y tal cosa para que logres mayores capacidades para que te puedas emplear en el mercado de trabajo. Entonces, ese es, digamos, el giro que hay que irle dando. Es algo que ha estado planteado en la literatura, en las discusiones sobre los programas de protección social desde hace mucho tiempo, pero que no hemos logrado con la fortaleza necesaria. Yo le preguntaba por el tema de los 1.500 pesos. Bueno, eso es un apoyo extraordinario en una situación extraordinaria. Y yo lo que invito es un poco, bueno, más allá de ese apoyo en una situación particularmente difícil, estos 1.500 pesos fueron para 1 millón de hogares en una situación particularmente, digamos, de pobreza particularmente profunda, los quintiles más bajos de ingresos o de riqueza, pero tenemos que pensar en cuál es la orientación
que tenemos que darle a largo plazo. En eso es que está pensando el gobierno. Una vez, digamos, superemos la situación extraordinaria que estamos viviendo. Tenemos que hacer una pausa, ministro, pero vamos a regresar de inmediato con usted. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias como siempre por su sintonía. Continuamos en esta entrevista especial hoy con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa. Tiene la palabra ahora nuestro compañero Martín Polanco. Ministro, a marzo el saldo de la deuda externa del sector público no financiero ascendía a unos 50.000 millones, un poco más. Eso es 47.1 del producto. ¿Qué tanto debemos preocuparnos por ese nivel de deuda? Mira, ¿es aceptable? Hay que preocuparse. Este país no es un país particularmente endeudado, pero por supuesto que hay que preocuparse porque estamos destinando el 20-23% de los ingresos tributarios a pagar intereses de la deuda pública. No estamos cerca de una crisis, la deuda es manejable, pero igual que antes, que teníamos el problema de deuda, creo que sigue siendo un problema con el cual hay que lidiar, con el cual creo que los colegas del Ministerio de Hacienda están haciendo un trabajo muy interesante en lo que llaman las operaciones de manejo de pasivos, es decir, de reenganchar deuda con mejores términos a más largo plazo. Pero obviamente el tema de fondo, al final el tema de fondo es un tema tributario, fiscal. No está planteado en este momento una discusión de ese tema, pero de cómo elevar la capacidad de recaudación del Estado, cómo elevar la recaudación del Estado. Por lo tanto, tenemos que manejarnos con prudencia. En los próximos 2 años ese va a ser el objetivo, manteniendo el déficit en un nivel razonable. Va a haber déficit, no hay manera de zafarse, vamos a tener que continuar endeudándonos. El objetivo es que el crecimiento de la deuda no sea más veloz que el crecimiento de los ingresos tributarios y que no sea más veloz que el crecimiento de la economía. De tal manera que mantener el peso de la deuda en ese orden que te están planteando, Martín, de 45 o 50% del Producto Interno Bruto. Creo que es viable, pero vamos a tener que manejarnos con mucho cuidado con la deuda y priorizar gastos públicos en aquellos programas más significativos que protegen más a la gente, pero combinados con aquellos programas e intervenciones que, además de mejorar la calidad de vida, orientan el desarrollo económico a más largo plazo, creando capacidades que no tenemos en este momento. Hay situaciones de atención inmediata y otras que se pueden ver a mediano y largo plazo, tal y como usted ha dicho. En el caso de la solicitud de nueva deuda, esa búsqueda de dinero que pueda entrar a la economía desde el punto de vista de los organismos internacionales, usted dice que se está haciendo un trabajo. En el momento en que estaba planteada la pandemia, se hablaba de que los organismos internacionales iban a tener que ser creativos en la manera en que le iban a cobrar no solamente a los países en vías de desarrollo, sino a todos los países esa emisión de recursos. En el plano que nos encontramos ahora, situaciones que no estaban en el panorama cercano, una guerra que ha golpeado a los países de Occidente de manera significativa y a los países en vía de desarrollo, como el caso de la República Dominicana también. ¿Hay alguna forma en la que estos organismos puedan variar las condiciones con las que van a cobrar posteriormente ese recurso? ¿Ese trabajo se está haciendo? Yo creo que el rol de los organismos internacionales debería ser incrementar de manera significativa la cantidad de recursos disponibles para los países en desarrollo para que estos puedan acceder a préstamos en unos términos mejores de los que existen, digamos, de los que operan, digamos, priman en los mercados internacionales, de tal manera que podamos lidiar con la situación de una manera, a un costo financiero más bajo. El problema es que es una decisión que toman los países más desarrollados. ¿Sí? O fortalecer, mejorar la dotación de capital de organismos como el BID o el Banco Mundial es una decisión de los países más ricos, los que más aportan a estos organismos. Entonces yo creo que la pregunta es muy válida y la respuesta que daría es: hay que empujar para que los países ricos decidan inyectar de más capital a estos organismos de tal manera que nosotros podamos recurrir a crédito a unas condiciones más bajas. A pesar de eso, a pesar de que todavía esa decisión no ha sido tomada, aunque al fondo se le dio una inyección importante de recursos, pero yo me movería no solo al fondo, es a los bancos de desarrollo, ¿no? Con los cuales establecemos relaciones para inversión en proyectos con impacto de largo plazo, y de impactos económicos y de desarrollo social. Pero en ese contexto, donde no tenemos más recursos
en los bancos de desarrollo, o hay más pero no lo suficiente, la idea sería movernos desde, como lo está haciendo Hacienda, desde un mucho más énfasis en los mercados, endeudamiento a través de los mercados, colocando bonos hacia endeudamiento con organismos financieros multilaterales que ofrecen condiciones mucho más blandas. La idea es mover un poco la balanza, sin pensar que se puede mover significativamente, porque los bancos estos no tienen toda la cantidad de recursos que necesitaríamos para cerrar las brechas fiscales, pero movernos hacia endeudamiento con estos organismos. Lo que pasa es que, digamos, mientras tú colocas un bono en 3-4 meses, lo puedes colocar, discutir un proyecto de inversión, un proyecto de desarrollo con un banco de esto, con una entidad de esto, Banco Mundial, BID, o la corporación, lo que llama el Banco Latinoamericano, que se conocía como la CAF, toma tiempo, ¿no? Es un trabajo conjunto entre el gobierno y la entidad financiera para asegurarnos que el proyecto tiene rendimientos sociales significativos. Cuando tú colocas un bono, tú sencillamente le dices, mira, yo te pongo en garantía el Estado responde, préstame ese dinero. Y entonces te evalúan en función de cómo está tu movimiento fiscal, cuáles son los riesgos, el riesgo país, los riesgos que enfrentan, y te dan la plata rápido. Pero tenemos que movernos un poco en la otra dirección. A propósito de eso que usted dice, ministro, del riesgo país, de la calidad de la inversión, ¿cómo está el riesgo de la República Dominicana a propósito de que superamos por mucho el porcentaje que se había planificado desde hace 4 años para superar el endeudamiento? Cuando usted no era ministro, justamente hablaba de la calidad de la inversión para no superar el porcentaje que era saludable para la economía, para seguirse endeudando. Recientemente, ayer, el Banco Interamericano de Desarrollo le niega a Argentina su última solicitud de préstamo para seguir paliando la situación económica que tiene el país, y el BID le ha hecho duras críticas. Ha hablado de la calidad de su inversión, del tema del asistencialismo, le ha hecho un listado de críticas para decirle, finalmente, no tienes calidad para pedirme que te preste nuevamente. No es el caso, afortunadamente no es el caso de la República Dominicana. En la República Dominicana el riesgo país, el riesgo país en todo el mundo ha subido. Después de la pandemia. No, es lógico. Con la pandemia. Pero ahora, y además con la subida en la tasa de interés también es una presión adicional. Pero el riesgo país de la República Dominicana no ha subido particularmente más, sino que se ha mantenido en línea con el promedio mundial. O sea que digamos que estamos en una situación que, digamos, no muy diferente a la que había previamente, aunque el riesgo haya aumentado junto con el resto de los países. La diferencia que tenemos nosotros ahora, pienso yo, hablando de la calidad de la inversión, es que estamos haciendo un esfuerzo muy significativo por mejorar la calidad de la inversión y la calidad del gasto público. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene la rectoría de la inversión pública. Y debo decir que no hay ni un solo proyecto de inversión pública, los nuevos proyectos de inversión pública, que no haya pasado por el sedazo del Ministerio de Economía. En el pasado, muchos proyectos de inversión pública no pasaban adecuadamente por el sistema de inversión pública y solo tenía que tener la firma del presidente para que se le aprobara o caminara ese proyecto. En esta gestión no hay ese tipo de casos. Estamos vigilantes de que cada uno de los proyectos de inversión pública que son aprobados cumpla con garantías de calidad, que tenga una tasa de retorno social positiva, que nos aseguramos que valga la pena poner el dinero público en ese proyecto. Ese es un rol fundamental que tiene el Ministerio de Economía. Al mismo tiempo, nos aseguramos como gobierno, no solo como Ministerio de Economía, en que se cumplan todos los procedimientos de compra. En el pasado, digamos, hay un relajamiento en el cumplimiento de la normativa, y ahora mismo no estamos en esa tesitura. Obviamente eso implica un desafío muy grande, porque gastar bien es difícil, es complejo, pero estamos asumiendo el desafío, y los nuevos proyectos, la cartera de proyectos que está emergiendo ahora, pongamos la atención a la cartera de agua potable y saneamiento, y pongamos la atención a la cartera de vivienda. Esas dos carteras, el gasto en inversión está aumentando significativamente en esos sectores, y eso impacta directamente la calidad de vida de la gente. Y cuando vemos esa cartera de proyectos,
podemos decir desde el Ministerio de Economía que es una cartera de proyectos mucho más sana que en el pasado. No ágil. Sana. Sana. Ojalá fuera más ágil, pero estamos sometidos a una normativa porque estamos lidiando con dinero público, nos debemos al público, nos debemos a la gente. Y para eso están las normas. Las normas pueden mejorar, pueden simplificarse, pueden simplificarse, deberemos simplificarlas, pero sin sacrificar el rigor, claro. Porque no es que gaste y vamos a agilizar la inversión pública. El principal rol de la inversión pública no es tanto que la economía crezca porque el gobierno gasta, eso es un rol, pero el rol más importante es proveer servicios básicos de calidad, proveer infraestructura de calidad, y eso lo hacemos cumpliendo las normas de inversión pública, pasando por el sedazo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene el rol de contrapeso y de evaluar la calidad de los proyectos, y cumpliendo con la normativa de compras públicas, de licitaciones, todo eso, de tal manera que las obras no sean otorgadas por compadrazgo, por devolviendo favores. Ese no es, estamos caminando en una dirección distinta en ese sentido. Ministro, lo escucho hablar de inversión, de todo, pero el gobierno necesita dinero para hacer eso, para poder darnos agua potable, darnos salud, darnos educación pública de calidad. Sin embargo, lo que hemos visto es que cada medida que se toma para hacer un aumento en servicios o para verificar si la presión fiscal es la correcta, se echan para atrás, como que vamos a frenar todo el tema de ingresos, pero entonces, ¿cómo frenamos temas de ingresos y queremos inversión pública de calidad? ¿Vamos a seguir endeudándonos entonces? Vamos a tener que seguir en una situación en la cual no podemos, digamos, mover la aguja de la deuda. El desafío es no hacerla crecer. Ese es el desafío. Y mantener, digamos, en el nivel en que más o menos, ojalá podamos mejorarlo, pero mantenerlo en el mismo nivel que tenemos ahora. Pero hay una situación estructural. O sea, el fisco dominicano tiene un déficit estructural. El gasto que hace el Estado, que es insuficiente, no es pagado por los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios andan por el 14%, del 14-15% del PIB. El gasto anda por el orden del 18% del PIB. O sea que tenemos una brecha desde 2008 en adelante, estamos hablando de 14 años continuos, sacando el periodo de la pandemia, del orden del 3% del PIB. Y pensar en que el gobierno va a gastar menos que ese 18% es muy fuerte, no es posible, no es razonable que el gobierno contraiga el gasto por debajo del 18% del PIB. Entonces, pero tampoco es previsible que podamos aumentar de manera significativa los ingresos tributarios, porque aunque los esfuerzos de mejoramiento de las recaudaciones continúan y se han profundizado y realmente las recaudaciones están muy bien, no van a dar para cerrar esa brecha, sino que te ayudan, te prestan un alivio, pero no te van a resolver el problema. Bienvenido. Eso es una obligación siempre, mejorar las recaudaciones, la gestión tributaria en todas las circunstancias. Pero eso va a ayudar, pero mientras tanto tenemos que vadear la situación de incertidumbre internacional, proteger a la gente, proteger aquellos proyectos que tienen mucho más impacto en la calidad de vida de la gente, hasta que tengamos una situación más adecuada para resolver de fondo el problema fiscal. Y yo debo decir, y esa resolver de fondo el problema fiscal pasa por hacer una estructura tributaria mucho más progresiva. Significa ir detrás de las rentas altas, ir detrás de los ricos. Puede hacer más eficiente el sistema de cobro, porque aquí hay un alto porcentaje que no paga impuestos. El incumplimiento tributario por impuestos sobre la renta es por encima del 50%. La evasión aquí es la mitad de lo que se recauda. Pero la ahí, presión fiscal es la pero ahí también estamos hablando de la tributación de los ricos, porque ¿quiénes son los que perciben rentas? Principalmente los ricos. Entonces, pero hay que ir cuando detrás. se habla de evasión, estamos hablando de evasión en general, de personas, empleados individuales. Yo me estoy refiriendo en este caso a la evasión del impuesto sobre la renta. Sobre la renta. La evaluación o la ilusión del impuesto sobre el incumplimiento tributario del impuesto sobre la renta está por encima del 50%. O sea, la estimación es de cuánto tú recaudarías, dada la normativa, si la cumplieras al 100%. Obviamente nunca la vas a cumplir al 100%, pero que la cumplas al 80% ya, y lo estamos cumpliendo por debajo del 50%. Pero entonces, tenemos que fortalecer el sistema tributario
para que vaya detrás, para que tenga la capacidad de ir detrás de las rentas altas. De tal manera que los que más perciben renta contribuyan más. No hace falta una reforma fiscal. Pero en ese caso, no, claro que sí. Falta eficienticiar. No, es que es parte de la reforma. O sea, parte de la reforma no es solo manejar tasas y bases, que es el componente fundamental, es también dotar a la administración tributaria de capacidad técnica, pero también, digamos, institucional, administrativa, de ir detrás de esas rentas y que tenga un respaldo político sólido. Estaríamos hablando de los que evaden en este caso, o de aumentar a los que ya pagan. No, de las dos cosas. De las dos cosas. Lo que me preguntaste ahora mismo es sobre los que evaden, pero luego está también el tema de pensar, por ejemplo, en un impuesto sobre el patrimonio. O sea, las recaudaciones por impuesto al patrimonio en este país son realmente bajas. ¿Y por qué tienen que ser altas? ¿Por qué hay que penalizar a la gente por tener dinero si lo que tiene lo consigue de su trabajo? Porque es la forma justa de proveernos de los bienes que todos necesitamos. ¿Y por qué el Estado mejor no se enfoca en trabajar con la recaudación de los que no pagan? Que son, como usted sabe, el 4%. Entre los que no pagan están los tramos de ingresos más altos. El impuesto sobre la renta descansa sobre los asalariados y las asalariadas, casi exclusivamente. Que no podemos sustraer de eso. Porque están capturados en el poder de la nómina. Pero ¿y los que perciben rentas que no son derivadas de los salarios, sino que perciben beneficios? Y que estoy hablando de beneficios no de las empresas, porque las empresas están gravadas, sino de las personas físicas que perciben renta y no están adecuadamente grabadas. Eso suena medio socialista, ministro. Bueno, es que tenemos que movernos hacia un sistema tributario más progresivo. Hay que tener cuidado que capture renta de los más ricos. Es parte de un pacto y de un contrato que tenemos que construir, en donde los diferentes estratos de la sociedad contribuyan de acuerdo a su capacidad. Pero nadie quiere sentarse a revisar el pacto fiscal. Bueno, entonces necesitamos ahí fuerza, liderazgo para... obviamente en una situación económica distinta a la actual para enfrentar ese desafío. Ministro, ¿quién es el policía de los recursos que se entregan a través de los programas de asistencia social? Me refiero incluso a cosas que no se pueden hablar en este momento por la crisis en la que tenemos, pero ¿quién desmonta los subsidios una vez que están hechos efectivos? Es una labor conjunta de gobierno y una decisión. Es decir, si tú, por ejemplo, en el caso del subsidio al combustible, que es, digamos, el de mayor peso, en la medida en que tú tengas una reducción del precio de importación de los hidrocarburos, pues entonces el subsidio él mismo se va a ir desmontando solito. ¿No? Pero me refiero a los programas de asistencia, a las clases más desfavorecidas, como Supérate, por ejemplo. Yo creo que ahí lo más importante es darle contenido de largo plazo a esos programas de protección social, es reformar la política de protección social para hacerla caminar hacia una que cree capacidades, que no, como decía antes, que no sea una mera transferencia de recursos, sino que cree capacidades en la gente. De tal manera que eventualmente, cuando la gente encuentre un empleo formal, un empleo de alto ingreso, pues automáticamente salga del sistema. ¿Eso ocurre ahora con la seguridad social, no? No ocurre. Hemos encontrado muchas personas con salarios por encima de 30,000 pesos o por encima de 20 o 30,000 pesos que están recibiendo asistencia, empleos formales. Entonces, eso no puede ser. No puede ser. Eso no puede ser. A ver, vamos a ver. No toda la gente que recibe 20 o 30,000 pesos debería de ser retirada de la protección social. Por ejemplo, hay gente que tiene alguna persona con discapacidad en el hogar. Sí. Bueno, ya eso es una situación particular. Entonces, estamos desarrollando los criterios, nuevos criterios, para hacer a las personas elegibles para la protección social, ¿no? Ministro, le agradecemos enormemente, se nos fue el tiempo, tenemos que despedir esta parte del programa. Repetimos que vamos a tener más datos, más preguntas y más respuestas, que son las importantes, tanto en el periódico, en su versión impresa, como en nuestro sitio en internet, tanto en CDN como en el periódico El Caribe. Muchísimas gracias al ministro Pavel Issa por habernos acompañado esta mañana. A la orden. Vamos a la pausa. Vamos a pasar de inmediato con nuestro compañero D'Angelo Reed, que se encuentra en la maternidad Nuestra Señora, donde el Colegio Médico y Andeclip se prestan a marchar hacia el Palacio Nacional. Esa marcha, como habíamos dicho, está convocada, ha sido convocada por el Colegio Médico Dominicano y otros gremios del sector salud, incluyendo las enfermeras, sociedades especializadas, y a última hora, ayer mismo, se sumó el apoyo de Andeclip. Son varias demandas, la entrega
de unos hospitales como el Hospital Padre Villini y otros centros, es una de las demandas. El tema de las ARS, también una serie de reivindicaciones que están pidiendo los médicos en cumplimiento a acuerdo con las autoridades, las enfermeras y en el caso de Andeclip también el apoyo a esta marcha tiene que ver con el tema de las ARS también. Es una de las varias protestas que han realizado los médicos en estos días. Esta, por el apoyo que ha tenido, convocada por el Colegio Médico inicialmente y por otras sociedades, y también Andeclip promete ser muy nutrida. Todas las actividades del Colegio Médico Dominicano normalmente son bastante concurridas. Estamos en el lugar ya donde se va a iniciar los preparativos para la marcha. Vamos a pasar al compañero D'Angelo Rip. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, a propósito del llamado a una marcha que ha hecho el Colegio Médico Dominicano, me encuentro en este preciso instante en las afueras de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, desde donde partirá esta movilización. En este día el Colegio Médico Dominicano se marchará hasta el Palacio Nacional en demanda de algunas reivindicaciones como ajuste salarial, el nombramiento de personal y entre otras exigencias que realizan a las autoridades del gobierno central. Hasta este momento apenas han llegado algunos galenos acá para participar en la marcha, la caminata que se dirigirá hasta el Palacio Presidencial, lo cual no está muy apartado de aquí, apenas algunos metros. Ya continúan llegando algunos médicos que participarán en esta marcha. Hasta el momento no hemos visto algún dispositivo de la Policía Nacional, agentes que regularmente participan para evitar que se produzcan situaciones incómodas en este tipo de manifestaciones, y vamos a esperar a ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve esta actividad. El director del Servicio Nacional de Salud ha dicho ya, el doctor Mario Lama, que es incongruente este llamado a marcha, ya que el gobierno ha cumplido con varias de las demandas de este gremio, entre ellos un aumento salarial de un 30% que se ha realizado. Aquí tenemos al presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, para ver de primera mano cuál es la expectativa en este encuentro. Junto a otros galenos se encuentran acá ya en el interior de esta maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, desde donde, repetimos, partirá esta caminata hasta el Palacio Presidencial. Reiteramos, las autoridades, el gobierno, invitaron al diálogo a este gremio médico para que dieran marcha atrás a esta movilización, pero vamos a ver qué nos puede decir el doctor. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Para Despierta con CDN, ¿cuál es la expectativa en esta marcha que tienen? Bueno, esta es una marcha que se circunscribe solamente al área del Distrito Nacional. En tal sentido, esperamos, conforme vayan pasando los minutos, se vayan congregando aquí los invitados. Esta es una marcha que hemos denominado, esta es una lucha que hemos denominado híbrida, porque va a integrar personas de las comunidades de los hospitales que estamos demandando sean abiertos, sin voluntariados privados, sino con gente de la comunidad, con una clara vocación filantrópica y humanística. Se van a integrar los prestadores privados. En fin, es una marcha que nosotros esperamos que llene las expectativas. ¿Cuáles son las principales demandas que realizan en esta ocasión? La apertura del Hospital Padre Villini. Nosotros estuvimos ayer por allá y no es verdad que se va a abrir en agosto.
O sea, la remodelación no está lista. No, pero yo invito a la prensa que se acerque ahora por allá para que se dé cuenta cuál es el nivel de los trabajos. Por Dios, uno no es tonto, a menos que no lo vayan a abrir cerrado, como era la modalidad del gobierno anterior, que inauguraron muchísimas instituciones con ellas cerradas y en un estado muy atrasado de finalización. Eso fue lo que vimos en el Padre Virginia ayer. Si lo van a abrir, abrirán unas cuantas áreas, porque yo vi un hospital en un estado todavía con bastante atrasos. ¿Cuál es otra demanda? Bueno, que esos hospitales no sean privatizados, sobre todo el AIBAR. Demandamos la apertura de más de 2.000 plazas para médicos en todo el país. Los hospitales se han quedado prácticamente sin médicos especialistas, ni médicos generales. Muchos de la capital, pero sobre todo del interior del país, se han quedado sin especialistas porque o han muerto, o han envejecido y se han pensionado, o han enfermado y se han jubilado, o simple y sencillamente se han ido del país por las condiciones de vida. Exigimos respeto a las pensiones. El presidente promulgó 2 decretos el año pasado, el 127-21 y el 353-21, mediante el cual los médicos no solamente se pensionaban, sino que aquellos médicos que habían sido cooptados de manera ilegal por las AFP de manera privada podían retornar al sistema de reparto, que es el sistema del Estado, y ser pensionados con un 100%. Eso se ha venido irrespetando olímpicamente desde el Ministerio de Hacienda y desde la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. En ese sentido, usted ve nuestros médicos envejecientes, enfermos, andando de un sitio para otro, bamboleándolos, mareándolos, y nosotros exigimos que sean respetados esos decretos en los cuales su situación iba a ser corregida. Estamos demandando respeto a las administradoras de riesgo de salud de una serie de compromisos que ellos asumieron, de acuerdos que asumieron con los médicos en sentido general, en términos del otorgamiento de código, en términos de reacomodación o reajuste de los tarifarios, en términos de los recetarios médicos, en términos de las glosas, que no han sido respetados para nada. Con nosotros se integran también los compañeros de Andeclip, porque a 20 años a ellos no se les ha indexado lo que la ley manda. Ellos ameritan alrededor de un 95% de indexación. Todos los insumos, comenzando por los combustibles, han subido. A ellos no se les ha indexado nada, por eso ellos nos están acompañando en esta lucha. Esas son parte de las demandas. También estamos reclamando los incentivos por distancia y por antigüedad que de manera midalaganaria desde el Servicio Nacional de Salud se le han venido escamoteando a los médicos. Muchísimas gracias, doctor. Ahí pudieron escuchar al presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senencaba, con algunas dentro del pliego de demandas que tienen para realizar al gobierno y que sean atendidas durante esta manifestación y otras movilizaciones que estarán realizando en demanda de este pliego de demandas que realiza el Colegio Médico Dominicano. Es toda la información por el momento. Ustedes mantengan la sintonía. Nosotros nos mantendremos al tanto de todas las incidencias durante esta manifestación. Regresamos con ustedes al estudio. Así es, seguiremos pendientes a esta marcha del Colegio Médico Dominicano y otras sociedades especializadas, así como Andeclip. Gracias, D'Angelo. Nuestra experta en temas de migración en Estados Unidos, Jennifer Meléndez, como siempre hoy, con un tema muy interesante. Fraude o scam a través del mail. Ese es el tema de hoy de Jennifer. Buen día, Jennifer. Hola, muy buenos días, Héctor. ¿Cómo estás por allá? Por aquí todo bien. Bueno, vamos rapidito, que sé que no tenemos mucho tiempo y te comento. Yo recibí una pregunta a través de Lola Reyes. Lola dice, soy ciudadana y tengo una petición de hermano pendiente. Y le escribo porque he recibido un email donde se me indica que puedo pagar una tasa premium para el caso de mi hermano. Antes de pagar quise consultar para ver si esto es cierto y es posible.
Ok, realmente no existe tasa premium para peticiones familiares. Entonces, si esta persona recibió un correo electrónico indicando que puede hacer un pago, obviamente es un fraude, es un scam que le van a quitar la información de la tarjeta de crédito, aparte de que le cargarían un monto inmediatamente cuando esta persona haga la transacción, van a obtener los datos y pueden hacer un sinnúmero de cosas con la información de la persona, sobre todo si tiene información de la crediticia. Realmente USCIS o UCI no tiene ningún tipo de tasa premium solamente para los casos de empleo. Existen peticiones de empleo, dígase peticiones de trabajo, donde sí se puede pagar una tasa premium, pero en los restos de los casos, dígase, por ejemplo, si una persona tiene una petición familiar, si una persona tiene una aplicación de DACA o de TPS, no existe ningún tipo de tasa premium. Eso es un fraude. Realmente USCIS o UCI se comunica con el cliente o la persona que aplica para un tipo de petición o de beneficio, solamente le manda un correo electrónico diciéndole que puede abrir una cuenta para la persona darle seguimiento a su caso. Y este correo electrónico va a provenir con las siglas que le estoy comentando, ucis.gov o uscis.gov. No, el resto obviamente son scam. USCIS nunca va a llamar por teléfono para pedirle un pago. Lamentablemente esta petición de hermanos tiene una espera de unos 14 a 15 años y eso es la espera que va a realizar. No existe ningún tipo de tasa premium, que quede bastante claro. Y bueno, regreso contigo al estudio, Héctor. Si tienes algún comentario o pregunta, pues aquí estamos. Bien, bien. Gracias, Jennifer. Gracias por tu aporte siempre apreciado.